Buenos días, nuestro tema es comportamiento organizacional como proyecto integrador de segundo parcial. El equipo está compuesto por América Pavón Rivero, Aida Rincón Margay, Mónica Patricia Canula Herrera, María Guadalupe Pérez Solís. del octavo C. Bien, ahora daremos inicio con el tema. Primero que nada, es necesario saber que esta asignatura es de suma importancia, ya que se abordarán temas como lo son los grupos y equipos de trabajo, los factores que causan también la motivación y cómo influyen en la satisfacción que pueden tener los empleados, así como temas un poco más específicos como los conflictos dentro de las organizaciones y las formas de negociación para llegar a buenos acuerdos. Todo esto es esencial para mantener no solo un ambiente armonioso, sino también procurar el bienestar de los empleados. Primero que nada, necesitamos saber qué es la motivación. Bien, esto es algo que explica el por qué las personas o animales inician, continúan o terminan un cierto comportamiento en un momento determinado. Esto quiere decir que son los motivos del por qué las personas realizan actividades o situaciones que les generen satisfacción. El modelo de las características del trabajo fue creado por J. Richard Hackman y Greg Oldman. Proponen que cualquier trabajo queda descrito en términos de 5 dimensiones fundamentales. La primera es variedad de aptitudes, que significa el grado en el que el trabajo se requiere que realicen ciertas actividades diferentes, de modo en el que el trabajador utilice un cierto número de aptitudes y talentos. El número 2, que es la identidad de la tarea, es el grado en el que el puesto requiere complementar un elemento de trabajo total e identificado. El número 3, que significa el significado de la tarea, grado en el que el puesto requiere complementar un elemento de trabajo total e identificado. Tenemos también la autonomía, que es el grado en el que el trabajo proporciona libertad sustancial, independencia y discreción al individuo para que programe sus labores y determine los procedimientos por usar para llevarlo a cabo. Por último, tenemos la retroalimentación, que es la ejecución de las actividades de trabajo que se requiere en el puesto y este da resultado de forma directa y clara sobre el desempeño. Bien, luego tenemos el rediseño de los trabajos, que es algo que se va adaptando según las necesidades de la organización. Tenemos como primer punto la rotación de puestos, que es un cambio periódico de un empleado de una tarea a otra. También está la diversificación del puesto, que es incrementar el número y variedad de tareas que un individuo desarrollará. Y por último también tenemos el enriquecimiento del puesto, que significa expandir de manera vertical de los puestos, es decir, agregar otro tipo de actividades según la organización pues tenga como necesidad. Y ahora pasaremos al siguiente tema, que será presentado por mi compañera María. En cuanto a los arreglos de trabajo alternativos, nos encontramos con 3, los cuales son los horarios flexibles, cuando el empleado tiene cierta discrecionalidad en su hora de llegada y salida, es decir, que no le perjudica realmente en su vida diaria. En cuanto a puestos compartidos, habla acerca de cuando 2 o más individuos desempeñan el mismo puesto de 40 horas en la semana. Es decir, ahí no trabajan uno solo, simplemente que se involucran con más personas en una misma área. En cuanto al teletrabajo, el empleado hace su trabajo en casa al menos 2 días a la semana en la computadora,
Esto a su vez tiene gran beneficio, ya que el individuo no se tiene que trasladar de un lugar a otro, lo que obviamente ahorra y le sirve de gran beneficio siempre y cuando el empleado tenga en casa los recursos necesarios y los equipos necesarios para llevar a cabo su trabajo. En cuanto al involucramiento de los empleados, está la administración participativa, cuando se toman las decisiones en conjunto, la participación representativa, cuando realmente los empleados se representan por un grupo pequeño de ellos. Los círculos de calidad, ya es cuando de 8 a 10 trabajadores y supervisores comparten un área de responsabilidad. Aquí ya abarca a más personas, no solamente a uno. En cuanto a las recompensas de los empleados de pago variable, se encuentra pagos a destajo cuando hay una cantidad fija, pago con base a los méritos, que nos habla acerca de la producción objetiva del individuo. Están los bonos, que generalmente se dan al año, los pagos con base a las aptitudes, que obviamente nos habla acerca del desenvolvimiento del individuo durante el trabajo, los planes de reparto de utilidades, que esta la empresa misma es la que hace más que nada sus políticas de la organización. Está el reparto de mejoras y por último los planes de propiedad de acciones para los empleados. En cuanto a los planes de prestaciones, y 3, los planes modulares, los planes de base más opciones y los planes de gastos flexibles, que estas se adaptan un poquito más a las necesidades de los individuos. Para finalizar con mi parte está qué son los equipos de trabajo. La definición nos dice que son grupos cuyos miembros trabajan intensamente en un objetivo común y específico, usando su sinergia positiva, responsabilidad individual y mutua, y a su vez destrezas complementarias. Esto nos da una idea acerca de que los equipos de trabajo se forman obviamente con base a sus habilidades, sobre todo cuando están en un área en específico, y todos que tienen un objetivo en común a lograr. Ya cuando se van conociendo, cuando van conviviendo, obviamente cada uno va teniendo una responsabilidad individual, es decir, de que yo hago mi parte del trabajo, y a su vez una responsabilidad mutua, ya que ayudo a mis compañeros. Ahora hablaremos un poco sobre la diferencia entre un equipo de trabajo y un grupo. Como lo mencionaba mi compañera Mari, un equipo de trabajo es un grupo que tiene un objetivo en común. Si bien los grupos lo conforman 2 o más individuos interdependientes que interactúan entre sí teniendo responsabilidad individual, los objetivos que buscan cumplir ellos son los que van orientados a los establecidos por la empresa, mientras que en un equipo de trabajo los objetivos sí son cumplidos de acuerdo a lo que establece la empresa, pero también buscan cumplir con los objetivos que se plantean entre los mismos integrantes del equipo. Otra diferencia importante es que en un grupo la actitud que adoptan los integrantes es más pasiva, ya que buscan seguir las directrices establecidas por el jefe o por la misma organización, mientras que un equipo de trabajo busca tener una actitud más proactiva, donde todos los integrantes van desarrollando sus propuestas, van aportando ideas con el fin de cumplir sus objetivos.
Ahora hablaremos sobre los tipos de equipos. El primer tipo de equipo es el de resolución de problemas. Está conformado por empleados de la misma área funcional, quienes están involucrados en esfuerzos para mejorar las actividades de trabajo o para solucionar problemas específicos. Un ejemplo de esto podría ser que en cierta empresa en el área de producción los empleados se han dado cuenta de que ciertos productos han tenido defectos y los clientes van quejándose y van devolviendo estos productos, por lo que un equipo orientado a la resolución de problemas buscaría establecer un plan donde primero detecten dónde está el problema en los productos, proponer ideas para la resolución de este defecto que tienen y posteriormente implementar una estrategia que les permita reducir estos defectos que tienen sus productos. Otro tipo de equipo son los de trabajos autodirigidos. Son equipos de trabajo que operan sin un gerente y son responsables de completar un proceso o segmento de trabajo. En estos equipos de trabajo, las personas ya saben qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, por lo que no necesitan que alguien esté detrás de ellos. Sin embargo, también se sugiere que tengan una supervisión cada determinado tiempo. El tercer tipo de equipos es el interfuncional. Es un grupo combinado de individuos expertos en diversas especialidades y que trabajan juntos en diferentes áreas. Un ejemplo de esto podría decirse que es la empresa Metaltech, ya que en ella existe un equipo de trabajo que está compuesto por personal de diferentes áreas, áreas como producción, calidad, la parte administrativa y la parte legal. Ellos se encargan de ver en conjunto de cómo elaborar las piezas que puedan cumplir con la parte legal y también en la parte de calidad. Cuando las piezas metálicas ya están listas, que no solo cumplan con la parte establecida por las normas de construcción, sino también que cumplan con los estándares que los clientes les van pidiendo. El cuarto tipo de equipos son los virtuales. Son equipos de trabajo que utilizan la tecnología de cómputo para vincular a miembros físicamente dispersos con el fin de lograr un objetivo común. Este tipo de equipos fue muy común durante la pandemia, ya que la distancia que debíamos mantener no nos permitía estar de forma presencial y teníamos que ir adaptándonos a esta modalidad virtual. Aterrizándolo un poco más a un contexto específico, podríamos hablar de los maestros. Ellos tuvieron que adaptarse tanto para tomar juntas, para tomar capacitaciones, para hacer la revisión de sus planeaciones, etc. Incluso algunas escuelas siguen manejando este tipo de equipos de forma virtual, ya que es una manera eficaz de poder trabajar. Otro tema que es importante en el comportamiento organizacional es el conflicto y la negociación. Entendamos que por conflicto es el proceso que comienza cuando una de las partes percibe que la otra ha sufrido un efecto negativo o está por hacerlo, generando actos abiertos o violentos. Este conflicto puede surgir de una situación real o ficticia, es decir, que una persona haya dicho o hecho algo que realmente molestó a la otra persona y por esto surge el conflicto. O bien, puede ser la percepción errónea de una persona ante otra y que esto genere un conflicto. Por otra parte está la negociación, que es el proceso en el que dos o más personas intercambian bienes o servicios y tratan de ponerse de acuerdo
con el fin de llegar a un beneficio mutuo. Existen dos tipos de conflicto. Están los disfuncionales y los funcionales. Los disfuncionales perjudican a la organización o impiden que ésta alcance sus objetivos. Los conflictos disfuncionales pueden entorpecer la relación de las personas, de los empleados, o bien también pueden afectar la parte productiva del área donde se vaya desarrollando este conflicto. Por otro lado, los conflictos funcionales son una confrontación entre grupos de forma positiva. Surge de una comunicación asertiva, una escucha efectiva y la proposición de ideas sólidas que puedan generar un cambio en este conflicto que se puede desarrollando. Bien, continuando con el tema de conflicto, tenemos lo que son las etapas del conflicto. Son 5 etapas y la primera habla de la oposición potencial o incompatibilidad, la segunda la cognición y la personalización, en la tercera están las intenciones, en la cuarta etapa el comportamiento y en la quinta, que es la última, los resultados. La primera etapa, que es la oposición potencial o incompatibilidad, tenemos la presencia de condiciones como lo son la comunicación, que son las fuerzas opuestas que surgen de las dificultades semánticas, modismos, malos entendidos y ruido en los canales de comunicación. Como otro punto tenemos que tiene la estructura, que es la ambigüedad de la definición precisa de la responsabilidad, y las variables personales, que se refiere a la personalidad, emoción y los valores que pueden generar tensión y conflicto entre los trabajadores. Pasando a la segunda etapa, que es la cognición y personalización, tenemos el conflicto percibido, que es aquel que no es personalizado, es decir, que no influyen sentimientos en la persona y puede seguir trabajando con normalidad. El otro es el conflicto sentido, y básicamente habla de cuando los individuos involucran emociones y pueden presentar hasta ansiedad y tensiones, a tal punto que se pueden frustrar y no conseguir seguir trabajando. En la tercera etapa están las intenciones. Aquí tenemos 2 dimensiones de las intenciones, que habla de la cooperación, que es el grado en que una persona trata de satisfacer las necesidades o preocupaciones de la otra persona, y está la asertividad, que es el grado en que una persona intenta satisfacer sus propias preocupaciones o necesidades. En la cuarta etapa tenemos el comportamiento. En esa etapa se encuentran las expresiones y reacciones que hacen las partes en conflicto. Es un proceso dinámico de interacción. Este va desde que no hay un conflicto y va subiendo a desacuerdos menores o malos entendidos, siguiendo por un cuestionamiento abierto o un desafío planteado por otros. También están los ataques verbales, subiendo a amenazas y ultimátums, llegando a ataques físicos y hasta un punto en el que hay esfuerzos abiertos por destruir a la otra parte. Por último está la quinta etapa, que es la de los resultados. Los resultados pueden ser funcionales o disfuncionales. También las reacciones naturales que genera el conflicto. Está el contraatacar, que es básicamente devolverle al enemigo lo que se te hizo. Y está también la de ceder, que es ponerle fin a la cuestión en conflicto, es decir, acceder a la petición de la otra parte. Y por último también está el romper la relación, es decir, romper completamente la relación con la otra persona u organización cuando el conflicto ya se ha puesto demasiado difícil. Siguiente. Ok. Ahora hablaremos de los modelos de negociación. Está el modelo competitivo, que se refiere a ganar a toda costa. Esta tiene acciones, lo conforman acciones para negociar en forma competitiva, que habla de utilizar la ignorancia o inocencia del adversario y la inexistencia de una relación continuada. También están las acciones a seguir frente a un negociador competitivo,
que es abandonar la negociación, aceptar la situación y modificar la situación. Por otro lado está el modelo cooperativo, que es ganar para la satisfacción mutua. Este tiene como características las posiciones iniciales extremas, la autoridad limitada, el empleo de tácticas emocionales, la consideración de las concesiones del oponente como debilidades, la mezquindad de las concesiones y la ignorancia de fechas límites. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a los procesos de la negociación, tenemos en primer punto la preparación y planeación, que esto básicamente habla de anticiparse a los obstáculos que puede presentar el oponente. Por segundo punto tenemos la definición de las reglas generales, que básicamente es definir las reglas y procedimientos de operación con la otra parte con respecto a la negociación desde el principio. Después está la aclaración y justificación, que es donde se aclaran, se amplían, se afirman y justifican todas las demandas originales que se acordaron al principio. En cuarto lugar tenemos la toma de acuerdos y solución de problemas, que es alcanzar un acuerdo donde ambas partes necesitan hacer consenso. Y por último está el cierre e implementación, que es la etapa final del proceso de la negociación, donde se formaliza el acuerdo que se ha alcanzado y el desarrollo de todos los procedimientos necesarios para su implementación y vigilancia. Siguiente, por favor. También tenemos las terceras partes en las negociaciones, que aquí ya puede entrar un mediador, es decir, aquella persona que facilita una solución negociada por medio del razonamiento y la persuasión. Este sugiere alternativas. También debe de encargarse de que la intensidad del conflicto no llegue a ser muy grande. Por segundo tenemos el árbitro, que posee una autoridad para dictar un acuerdo o una decisión entre el negociador y el oponente. También tenemos el conciliador, que es una persona de confianza entre el negociador y oponente y buscar argumentos para persuadir a ambos y que se pueda llegar a un acuerdo. Y por último tenemos el consultor, que es un tercero capacitado e imparcial. Trata de facilitar la solución de un problema por medio de la comunicación y el análisis auxiliado por el conocimiento de un manejo de conflicto. El enfoque a lo largo del plazo constituye percepciones y actitudes nuevas y positivas entre las personas del conflicto. Siguiente, por favor. Para concluir, podemos decir que la importancia del estudio del comportamiento laboral nos permite entender y predecir las maneras de actuar que tendrán los individuos dentro de la organización y a su vez cómo la organización influye en su comportamiento, buscando resultados eficaces a través del estudio de los individuos, los grupos y la estructura de la empresa. Por otro lado, crear climas laborales saludables aportan el desarrollo profesional, individual y grupal. También ayuda a potenciar la innovación y la creatividad, disminuyendo el estrés, lo cual es bueno para la salud de los trabajadores dentro de la organización. Por último, podemos decir que todo esto reduce los niveles de rotación de trabajadores. Y sin más que agregar, les agradecemos su tiempo y su atención.